Miklos, buenos Hola, días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿qué Bueno, tal? Bien. buenas tardes para ti. Buenas tardes, Aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, Miklos. Muchas gracias. Qué amable por haber aceptado esta entrevista. Somos un canal, ya sabes, no muy pequeño. Pero déjame comenzar, Miklos, haciendo estas referencias, ¿no? Porque ahorita te comento por qué. Porque en general el público al que estamos destinados no te conoce y quiero que te conozca. Me interesa mucho que te conozca y para allá vamos. Así que déjame ver qué te parece esto. El ideal del progresismo justifica el sacrificio de millones de personas. Quienes pongan en duda la falta de escrúpulos de los metacapitalistas tecnológicos para imponer su visión de progreso encontrarán respuestas definitivas en la revolución cultural y la grotesca agenda abortista del progresismo globalista. Amor, compasión, dignidad y demás inutilidades jamás encontrarán espacio en la nueva moral del algoritmo. Así terminaba la tiranía del algoritmo, Miklos, que es uno de los artículos del libro Pandemonium. Es un artículo escrito y definido por un conservador que define el conservadurismo como aquel que quiere cambiar lo bueno, cambiar lo malo, preservar lo bueno y adaptar lo nuevo. Miklos Lukács Perényi, nacido en 1975 en Lima, Perú, de padre húngaro, si no estoy mal informado. Miklos, tienes un doctorado por la Universidad de Manchester, en donde te especializaste en ciencia, tecnología e innovación. Y eres licenciado en medicina veterinaria, profesor de la Universidad de San Martín de Porres, en Lima, Perú, y actualmente profesor también en la Universidad de Essex, una de las 12 instituciones más reconocidas de Inglaterra. Pero me gustó mucho un post que pusiste hace unas semanas, donde dijiste que el mejor de tus títulos era el de ser papá, y que ese es el único que no cambiarías por nada. Miklos, nada más para que sepas cómo estoy de nervioso. Es demasiado a lo mejor infantil decir, no, pues que es un honor que estés conmigo, con nosotros, pero yo creo que tú lo vas a entender de esta manera mejor. Yo creo que me siento ahorita como yo he escuchado que tú te sentiste hace un año, poco más, cuando entrevistaste a uno de tus maestros, ¿no? A George Scruton. Nada más para que sepas cómo me siento ahorita. Así es como me siento yo, así, tal cual te he escuchado que te sentías en aquel momento. Miklos, ahora yo di una remembranza nada más de ti, pero me encantaría que tú nos dijeras quién es Miklos Lukács, Bueno, a qué se dedica, qué hace en la vida, por qué bueno, ha salido hacia los medios. bueno, muchísimas gracias. Realmente estoy sorprendido y halagado por el trabajo que has hecho de investigar sobre mí. Realmente es halagador y te lo agradezco. Dudo que estés tan nervioso entrevistándome cuando yo estaba entrevistando a Scruton. Por las distancias, por las distancias siderales entre las contribuciones y la capacidad intelectual de ese hombre y las mías. Pero de todas maneras te lo agradezco mucho. Has hecho una semblanza muy bonita, muy concisa también de lo que soy. Yo vengo en realidad, mi participación en redes se restringía antes a Twitter. Yo empecé a usar Twitter en 2011 para la carrera presidencial, para apoyar la carrera presidencial de una candidatura, la candidatura de Keiko Fujimori contra Ollanta Humala, que era la opción de izquierda, vamos a Uh-huh. decir. Y convertía Twitter en una trinchera de guerra política, ¿no? Y desde Twitter yo emitía mensajes también de cuando en cuando de pensamientos, pero no tenía una presencia tan fuerte fuera el tema político y mucho menos fuera de Perú. O sea, yo estaba confinado a la realidad peruana. Pero vamos a decir, a partir del 2016 empecé a ver un poco más allá de la realidad peruana porque me preocupaba mucho siempre me ha preocupado mucho el futuro de mi país, amo mi país con todo mi corazón, siempre he estado dedicado a él, a pesar de la ingratitud de muchos compatriotas, ¿no? Que pudiendo abrirte las puertas no te las abren, supuestamente gente de tu lado, esto es increíble, creo que es un mal
endémico en América Latina, donde la mayoría de latinoamericanos no son profetas en sus propios países. No se les valoran. Entonces tienen que valorarte afuera, primero tienen que validarte afuera y tienen que pasar un montón de años para que recién después, cuando ya probablemente estés a punto de morir, y ojo, no estoy diciendo que ese vaya a ser mi caso, yo todavía no he logrado absolutamente nada excepcional, pero lo que estoy diciendo es la línea es más o menos la misma. Entonces esperan que esté a punto de morirse para rendirle homenajes. Y son los mismos que durante años se llenaron la boca diciendo que es importante educar, que es importante mejorar la calidad del debate, pero poco hacen para incorporar, ¿no?, gente que podría aportar en eso. Pero más allá de eso, yo ya aprendí a convivir con esta situación. En 2016, como te dije, empecé a trabajar, me llamó mucho la atención ese concepto de cuarta revolución industrial. Y cuando leías entre líneas la definición, yo ya había leído algo sobre el transhumanismo, inmediatamente se me prendió el foco, ¿no? Cómo se define cuarta revolución industrial y lo que significa transhumanismo. Y al final te das cuenta que esta muletilla técnica es agenda transhumanista convertida en política pública. Entonces dije, bueno, esta realidad no solamente va a afectar al Perú, va a afectar a todo el mundo. Y pienso que en América Latina este discurso no está presente, porque se habla de temas políticos, ideológicos, modelos económicos, guerras culturales, pero la ciencia y la tecnología, que son dos elementos indispensables para entender todas estas cosas que te he dicho, estaban faltando. Bueno, empecé a investigar, empecé a levantar toda la información de lo que va a ser mi próximo libro, que me ha tomado muchísimo más tiempo de lo que yo hubiese querido para escribirlo, pero no quiero escribir un mamarracho, quiero escribir algo bueno, entonces por eso me estoy tomando el tiempo. Y ahí empecé un poco más a tratar de expandir mis horizontes dentro del país. Pero Twitter era una plataforma bastante pequeña, así que en algún momento, en el año 2018, 2019, decidí abrir mi canal de YouTube. Y con este canal de YouTube empecé a hacer estas entrevistas que tú has visto, ¿no? Y como te das cuenta, no estoy tratando realidad necesariamente del país, estoy tocando temas que son universales. Y dije, bueno, si Twitter va a ser mi trinchera de guerra, porque en Twitter tú me lees en Twitter y vas a decir, mi cuenta de Twitter es guerra, ¿no? Es guerra y sobre todo guerra en el Perú. Así es Twitter. Sí, ese es Twitter. Pero en YouTube no. YouTube dije, bueno, Twitter ya cumple esta función para mí, pero yo quiero que YouTube se convierta en un espacio o una plataforma donde yo pueda educar o pueda compartir cosas que sean interesantes, ¿no? Y ahí no utilizo el formato que utilizo en Twitter. No es que esté desdoblándome en personalidades que sea un hipócrita o un cínico, simplemente que cada plataforma tiene un determinado uso. Así que empecé con eso. Tengo esa entrevista que el tiempo va a probar que es un documento histórico, que es mi entrevista a Roger Scruton, que es la joya de la corona de ese canal, y lo va a ser siempre. Pero también tuve la oportunidad de entrevistar a gente muy interesante, ¿no? A Ignacio Arzuaga de Citizen Go en España, la plataforma pro vida más grande del mundo. Bernardo Kister, que es un conservador católico muy, muy influyente en Brasil, tiene casi 1 millón de suscriptores en YouTube. Una persona que fue decisiva para impulsar la candidatura de Bolsonaro en redes, sobre todo en los jóvenes. Entonces, Bernardo Kister. Está José Antonio Cast, el líder de la derecha chilena. Tengo a David Pearce, el filósofo transhumanista. Alicia Geshinska, que es una filósofa polaco-belga, muy también con una visión europeísta, pero ella viene de Polonia, entonces tiene una lucha ahí entre el progresismo europeísta y sus raíces polacas. Entonces, Elena Postigo, esta experta en bioética española muy, muy interesante. Entonces he tenido Agustín Laje también, obviamente, ¿no? Entonces he tenido la oportunidad de entrevistar a gente muy interesante, pero también de ir dándome un poco más de tiempo a esta tarea de divulgar estos dos temas, que son ciencia y tecnología, en un contexto de política, en un contexto de economía, y tratar de impulsar ese discurso. Ahora, ¿quién me lanza, vamos a decir, entre comillas, al estrellato? Fue hace poco más de 2 meses Agustín Laje, que también es amigo mío. Y Agustín, hicimos este vivo en Instagram y hablé justamente de estos temas, y el Instagram reventó.
Entonces, desde ese momento ya nunca miré más atrás. Lo único que he visto es como que parece que la montaña rusa que va subiendo, 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 o sea, como para agarrar fuerza. En algún momento esto se va a detener o va a ser mucho más lento. No importa, o sea, lo hago lo hago por convicción, si la gente se suma bien. O sea, no es una meta que me quite el sueño, porque sé que si el mensaje es interesante, va a llegar a la gente. Así que por ese lado estoy tranquilo. Pero gracias a ese Instagram con Agustín, finalmente me di a conocer. Así que esa es la historia. Y cuando conversé contigo, se te hizo un poco extraño, ¿no? El que te invitara, porque incluso me comentaste, oye, pero yo soy agnóstico y tú me estás hablando de un canal católico. No sé si sepas que soy agnóstico. Cuando todo lo contrario, mi culto. Esa es la razón por la que nos atrevimos, por la que me atreví a acercarme contigo. Estamos viviendo, Miklos, en algo como se ha definido algunas veces, o por lo menos yo lo he definido así, la dictadura del subjetivismo, ¿no? Uh-huh. La, eh, ¿cuál es, ¿cuál es la raíz de tu agnosticismo? Y no crees que me voy a centrar No, nada no, más en tu no, vida, no, ¿eh? no. Pero quiero canalizar esto para que comprendas por qué, o para que comprenda quien nos está escuchando, por qué se invita a un canal católico a un agnóstico. Primeramente, ¿qué es el agnosticismo y por qué te consideras agnóstico? El agnosticismo, en los términos más simples, es aquel que no cree en Dios, pero tampoco niega su existencia, ¿no? No soy ateo, nunca voy a ser ateo. El ateísmo es otra religión secular humanista que no tiene ningún propósito, no tiene ningún fin y no tiene ninguna escala de valores que pueda ser universal. O sea, nunca voy a ser ateo. Pero me defino como agnóstico porque no creo en Dios. Ahora, ¿por qué digo que no creo en Dios? Yo tengo excelentes amigos católicos, muchos. También tengo amigos que son evangélicos, ¿no? Tienen diferentes interpretaciones, ya la historia la podemos interpretar después, pero cada vez que converso con ellos, y he conocido de todo, pero con la mayoría lo que siento es que ellos tienen una sensación, un sentimiento, una energía, vamos a decir, una conexión, ¿no? Que ellos definen como una conexión que no podrían necesariamente explicar con palabras, pero que es una cercanía hacia hacia esta divinidad, ¿no? Que les da guía, que les da compañía, que les da consuelo, que les da consejo. Entonces, yo no siento eso. Yo no siento esa conexión que ellos dicen sentir. Y no quiero forzarla, porque también conozco católicos o cristianos que dicen serlo, pero inmediatamente tú te das cuenta que es más una etiqueta que una práctica, ¿no? Porque quien realmente siente la presencia de Dios, o como me la transmiten, tiene una forma muy especial de referirse a Dios. Se refieren a Dios en términos muy cálidos siempre, en términos de paz, de esperanza, de alegría, ¿no? Es una relación que tendrías que vivirla para entenderla. Entonces, yo no tengo eso, no lo siento todavía. Mi corazón, mi mente, no tiene esa conexión o no la he hecho todavía. Y yo siempre digo, no es que esté cerrado a la posibilidad, yo siempre estoy abierto a toda posibilidad, pero no quiero forzar, no quiero impostar un sentimiento, una creencia que no tengo. No quiero actuar y tampoco quiero hacerlo por términos de conveniencia, porque Uh-huh. entendiendo que, por ejemplo, gran parte de mi potencial público es cristiano, no sea católico, sea evangélico, a mí en términos de marketing, si es que yo buscase otras cosas, yo podría venderme perfectamente como un católico. Nadie se daría cuenta, ¿no? Pero no puedo, o sea, yo puedo engañar al resto, pero no me puedo engañar a mí. Como nunca me ha gustado engañarme a mí, entonces tampoco engaño al resto. Por eso es que pasa esto. Por qué te pregunto? ¿Por qué empiezo por aquí, Miklos? Porque el público para el que está destinado, muchos de aquí, del público que nos está viendo y que nos va a ver después, obviamente que es tu público, ¿no? Evidentemente. Pero el público al que yo o nosotros pretendemos destinarlo son a jóvenes católicos comunes. Por cierto, Uh-huh. a los jóvenes, no a mí, porque yo no soy joven. Bueno, somos jóvenes relativamente, no somos más o menos del mismo. Voy a cumplir la próxima semana 39 años, así que ahí Uh-huh. estamos más o menos. Pero está destinado a jóvenes
comunes, no son aquellas entrevistas que te han hecho, ni son aquellas conferencias que has tenido normalmente con partidos políticos o con filósofos. No, son jóvenes universitarios donde tienes abogados, tienes doctores, administradores de empresa, arquitectos, bueno, tienes de todo, no es un público muy general. Y en este público que tenemos, que es unos católicos comúnmente, ¿no? Los cristianos en general, les cuesta mucho trabajo aterrizar la cuestión de la moral y los valores universales. Entonces, pero tú eres agnóstico, o sea, alguien que cree en Dios como que es hasta lógico y obvio, ¿no? Que abrace moral y valores, ¿no? Pero como es tan difícil para los muchachos, hay una frase que tenemos que es en la cuestión de la persona de Jesús, de Cristo, que nos preguntamos los adultos, ¿no? ¿Cómo hacer a Cristo atractivo a los jóvenes? Y en ese sentido yo te pregunto, ¿cómo hacer atractivos la moral y los valores universales a los jóvenes? ¿Cómo hacer atractivo? Ok, bueno, primero, si me permites, cortito, un saludo a mi amigo Balán, Pepe Lucho, que se acaba de conectar de Perú, amigo de la infancia, y a toda la gente que nos está viendo, que me ha mandado sus mensajes, que los estoy leyendo, muchísimas gracias. Esta también es una pregunta compleja, ¿no? Porque la moral no la adquieres, no es un software que tú simplemente subes a tu mente y, ¿no? Como plantean los transhumanistas, que te vas a meter ciertos programas y de inmediato vas a ser virtuoso. La moral se adquiere con la práctica también, con la prueba y el error, con lo que está bien y con lo que está mal. Entonces, para un joven esto yo creo que es una dificultad empírica, de práctica para los jóvenes, tener una moralidad completamente desarrollada, también para los adultos. Es decir, no quiero que se piense que estoy denostando a los jóvenes, sino que es una cuestión real. Tienen menos experiencia en la vida, ¿no? Entonces, sus experiencias positivas y negativas han sido también más limitadas. Entonces, como te dije, cuando vas errando o vas acertando, tú vas construyendo esa moral. Y ojo, esa moral también viene de casa, porque en casa te van a inculcar desde niño, en la familia, tus padres te van a educar, te van a decir, no sé, limpia los platos, contribuye. Entonces la moral de la historia o la moraleja es contribuye para, o do des, ¿no? Dar para recibir. Protege a tu hermano, haz tus tareas, no te robes la fruta, ¿no? Porque todo tiene que alcanzar para todos. Entonces, esas son las formas prácticas en las cuales tú vas desarrollando una moral. Y después, obviamente, es un periodo de alta vulnerabilidad que se acompaña también con este periodo de rebeldía, que también es natural cuando los adolescentes se van separando poco a poco de la protección del paraguas de los padres y que y empiezan o salen a este mundo tan complejo y empiezan o están obligados a empezar a tomar decisiones por su cuenta. Entonces aquí también entra la moral del grupo, ¿no? Del grupo de amigos. Entonces es una complicación porque muchas veces la moral de casa es incompatible con algunas prácticas del grupo y de la moral que te impone el grupo, de estos códigos. Entonces ahí también tienes una dificultad. Pero tu escala de valores o tu compás moral lo vas desarrollando con los principios que te inculcaron en casa, que también pueden ser religiosos. O sea, las familias religiosas te dan la moral cristiana. Y después tú cuando sales al mundo y empiezas a experimentarlo por tu cuenta. Entonces, esa es la manera. En el flyer con el que promocionamos esta entrevista o esta charla, perdón, es una charla, no es una plática, porque Sí, me acuerdo charla, que no, recuerdo que me dijiste, no quiero que sea entrevista, quiero que sea una plática, ¿no? Ahí colocamos esta frase, Miklos, que es uno de tus artículos de tu página, que por cierto, vayan a verla, es interesantísima, no me canso de leerla, es Miklos-Lukács o lukacs.com. Y este extracto en uno de tus artículos dice: el último gran desafío que enfrenta la moral progresista es suprimir el instinto natural de las personas, ese que automáticamente se activa cuando enfrentamos dilemas fundamentales y que nos asiste para diferenciar correctamente el bien del mal.
Esta pregunta es algo compleja, a lo mejor para mí mismo, ¿no? Y para los que nos están escuchando, pero yo creo que es, sinceramente, la parte medular de toda esta cuestión, sobre todo de cómo hacer también atractivo la moral y los valores. Y se centra en esto. ¿Qué es el bien, Miklos? ¿Y qué es el mal? Porque hay una diferencia entre lo bueno y lo malo de el bien y el mal, ¿no? Como que el bien y el mal tienen cierta personalidad. Lo bueno y lo malo puede ser circunstancial o simplemente es cuestión de semántica. ¿Hay una diferencia entre el bien y el mal y lo bueno de lo malo? Claro que sí, pero aquí vas a encontrar diferentes escalas de bien y mal, ¿no? Tú para establecer esa diferencia, lo primero que tendrías que tener para hacer esa comparación válida y posible es tener una escala de valores absolutos. Hay cosas que son necesariamente, o sea, completamente buenas y hay cosas que son completamente malas. Y entre medio vas a tener esta escala de grises que son estos razonamientos morales, ¿no? Donde tú vas a determinar en un contexto específico, con ciertos elementos de toma de decisiones, que tú vas a tener que tomar una decisión que para unos va a ser moral y para otros va a ser inmoral. Y aquí entra ya también el juicio personal. Pero para hacer esta distinción, como te dije, tú tienes que tener valores absolutos. Entonces, por ejemplo, tú dices, um, matar, ¿está bien o está mal? Entonces, el absoluto, y aquí tendría un problema, ¿no? Porque el cristianismo te va a decir que matar está mal siempre. Pero si tú matas en defensa propia, ¿estás actuando mal? ¿O tu familia se ve amenazada y matas a alguien en defensa propia? ¿Tú podrías decir que eso está mal? O tú podrías decir, vamos a tomar un caso muy de moda o muy actual, el aborto. Abortar está mal, y yo pienso que sí, en términos generales, como un absoluto, está mal abortar. Pero aquí entrarían también cuestiones específicas. Está mal que una madre aborte cuando el niño que va a nacer es completamente inviable desde un término médico, un niño que salió con deformaciones, y que a la vez en la vida de la madre, que tiene 3 hijos más que dependen económicamente de ella, también está en peligro. ¿Qué decisión tomarías ahí? Entonces, o sea, los absolutos los vas a tener y van a ser las banderas que te van a guiar en este horizonte, que te van a permitir guiar tus acciones. Pero necesitas tener una escala de absolutos, pero esos absolutos, en casos muy específicos, podrían estar sujetos a interpretación. Ahora, tú puedes tener también una situación en que estos valores también no sean los mismos en el contexto, vamos a decir, un contexto específico cultural. Cosas que tú podrías considerar malas y que en otra cultura se podrían considerar buenas. Pero aquí también entraríamos al terreno del subjetivismo. Y yo cuando hago la crítica al progresismo, mi crítica es a este subjetivismo y a este relativismo exacerbado, que curiosamente termina siendo absoluto, porque lo que te dice el progre, el relativista, es que todo, absolutamente todo es relativo. Depende. Con lo cual entra a una contradicción fundamental, porque si todo es relativo, ellos expresan o representan el mayor absolutismo posible. Por eso es que vas a encontrar que los relativistas, que son los más open-minded, son los más radicales de todos, porque no creen, o sea, para ellos todo es relativo. Aquí tienes un gran problema. Cuando tú relativizas cosas, desde conceptos, tradiciones, instituciones, ¿no? Lenguaje, cuando tú relativizas todo, lo que haces es rompes esas banderas que para todos, que son comunes a todos, ¿no? Estos absolutos morales, y por lo tanto empiezas a divagar en un espacio donde no hay norte. La conclusión lógica de un entorno donde no tienes banderas en la mitad del océano es que vas a navegar sin rumbo. Es así de sencillo. Y ese es el problema que yo veo en las sociedades actuales y sobre todo en la juventud actual, que se les ha desprovisto esos absolutos morales. No tienen banderas donde navegar en este océano tan amplio, ¿no? Donde están bombardeados con ideas X, ideas Y, donde están sujetos a presiones, donde se les obliga a tomar decisiones de las cuales no están bien informados, y obviamente eso deriva en la disolución de los vínculos sociales, en la anarquía, ¿no? En este hiperindividualismo, en esta cultura hedonista, porque de alguna u otra manera, para tratar de paliar ese vacío moral, te vas a refugiar en ti. Y por eso es que tiendes a ver esta juventud totalmente disuelta, socialmente disfuncional,
y que está orientada siempre a sí mismo. Es una juventud que se autogratifica y quizás también es un mecanismo de defensa, ¿no? El hedonismo. Yo soy mi propia referencia porque no tengo ninguna. Entonces, ese creo que es un gran problema. Y sobre todo, Miklos, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque yo creo que es la parte central. No entiendo, bueno, sí lo entiendo, ¿no? Al no tener valores absolutos, todo se dirige hacia allá, ¿hacia dónde? Que hay un divorcio mental, que es lo que te comentaba cuando te invité. Hay un divorcio mental en las personas en general, pero en los jóvenes en particular, sobre lo que se enseña en términos del cristianismo, dentro del templo, en la catequesis, con lo que se vive afuera. Como que los jóvenes, no sé, de repente les dices, ¿no? En el grupo, o en la iglesia, en el templo, en misa, como quieras, ¿no? Les dices, matar está mal, ¿no? O las ideologías de seculares son inmorales, ni siquiera, no son amorales, son inmorales. El aborto está mal. Y ellos te lo aceptan adentro, o las personas te lo aceptan adentro, porque como te dicen, bueno, obviamente tú me tienes que decir esto porque estás adentro de un templo, ¿no? Estás adentro de la iglesia. Y es obvio, yo lo entiendo, te entiendo, sí, está muy bonito todo lo que dices. Y de pronto, dentro de su mente dicen, pero lo que se vive afuera es diferente. Allá se vive de otra manera. No se debe de vivir o no se puede vivir como tú me lo estás pidiendo, con esos valores y con esa moral absoluta. No se puede vivir así. Ese es el divorcio mental que tienen entre lo que se enseña adentro y cómo se debe de vivir afuera. Por eso es que gran porcentaje, Miklos, gran porcentaje de los jóvenes que marchan a favor de estas ideologías, a favor de las marchas LGBT, a favor del aborto, gran parte son católicos, porque tienen este divorcio, esta disociación en su mente. Una cosa es lo que me dicen ahí adentro y otra cosa es lo que se vive acá afuera. Y las realidades son distintas. ¿Tú cómo ves esta situación? Aquí a lo mejor cabe una frase que es muy, muy fuerte, ¿no? Un amigo mío que es el guía espiritual. Este canal se llama Emproísta Radio. Emproísta es un movimiento católico de jóvenes, ¿no? Que, fíjate, nada más para que veas dónde nace. Nace en 1968 con aquellas revueltas juveniles, ¿no? Desde allá viene este movimiento. Y está en Plaza de Tlatelolco, creo que es, ¿no? Eso fue el 2 de octubre en Ciudad de México. Nace en Colombia por un sacerdote católico, ¿no? El padre Pujadas, José María Pujadas Ferrer. Y está en toda Hispanoamérica este movimiento emproísta, ¿no? Y está en Mexicali, obviamente, y hay es un guía espiritual, un sacerdote que es el que está al frente, ¿no? Entonces yo platicando con este sacerdote amigo mío, que es el que está guiando a los muchachos, le dije, oye, ¿sabes qué? Voy a entrevistar a Miklos y le voy a hacer esta pregunta. ¿Qué te parece? Le dije, voy a pisar muchos callos, porque dentro del mismo movimiento emproísta hay muchachos que viven en ese divorcio mental. Afuera hacen una cosa y adentro te dicen, está bien lo que dices. ¿Cuál es la pregunta, Miklos? Dijiste en una de tus conferencias hace poco, creo que es la última que tienes en tu YouTube, jamás vamos a encontrar un conservador progre. Y si lo encontramos, es que el tipo no es conservador. Parafraseándote, Miklos, yo te quiero decir, jamás, Miklos, jamás vas a encontrar a un católico progre. Jamás vas a encontrar un católico que esté a favor del aborto, que esté a favor de los movimientos LGBT, que esté a favor de la adopción homoparental. Jamás vas a encontrarlo. Y si lo encuentras, ese joven o esa persona, aunque se diga, no es católica. ¿De dónde nace este divorcio mental, esta divergencia de pensamiento de no se puede vivir como me están exigiendo allá adentro? Y aquí esta es la invitación, por eso te hice la invitación, Miklos, porque tú nos puedes hablar desde afuera. Tú eres agnóstico y aún así fervientemente crees en la necesidad, no en la posibilidad, en la necesidad de vivir en el mundo con una moral objetiva y absoluta y unos valores universales.
sin compartir la fe en un Dios. Cuanto más debería de ser alguien que está aquí adentro, ¿no? ¿De dónde surge este divorcio mental, Miklos? ¿Cómo puede vivir un joven o una persona con estas dos caras? Bueno, no se puede. Y el hecho de que estén exhibiendo este doble comportamiento es porque hay un grado de confusión muy fuerte, ¿no? Es parte de lo que te decía cuando te hablaba del ejemplo cuando los adolescentes salen de la casa y y se exponen al mundo y y están obligados a tomar decisiones, ¿no? En base a esas experiencias que tienen. Y te hablé también de la presión del grupo. Hay un gran problema que yo creo que radica en la raíz, que es la raíz de toda esta confusión, sobre todo en los más jóvenes, debido a esta cultura de autogratificación permanente, ¿no? Esta cultura hiperindividualista, la cultura de hiperracionalista, donde te ponen a la ciencia como el alfa y omega de todo el conocimiento humano y de toda la experiencia humana, ¿no? O sea, reducen al ser humano a un objeto de estudio, dejas de ser sujeto para ser un objeto de estudio. No han tenido la oportunidad, por ejemplo, de poner en práctica valores que son cristianos, porque yo soy conservador, pero siempre he dicho soy un cristiano cultural. O sea, mis valores emergen de esa cultura judeo-cristiana, que es la herencia ¿no? para América Latina, de Occidente. Nunca han sentido la enorme satisfacción de lograr algo después de haberle puesto un gran esfuerzo, por ejemplo. O nunca han tenido la experiencia de dedicar sábados o domingos a atender a ancianos en asilos o a hacer obra social y no conocen la gratificación que se logra de esto, ¿no? Toda la gratificación que tienen es esta gratificación de corto plazo, inmediata, que te deja igual de vacío que como empezaste. Entonces tienes este problema. Ese es uno. No saben el disfrute que se obtiene después del sacrificio. Ese es un punto muy importante. Otro punto muy importante es la presión del grupo, como te decía. La doctrina cristiana, el catolicismo, producto de esta brutal campaña mediática de la cual ha sido objeto, donde se asocia a Iglesia Católica con pedofilia, ¿no? Eso es un punto, entonces. Y obviamente ahí yo puedo hacerle alguna crítica a la Iglesia porque la Iglesia no ha sabido defenderse bien o no necesariamente no ha respondido de la mejor manera a esta situación. Entonces eso ha contribuido a generarle una imagen percudida, que no es, ¿no? Que no es real tampoco, porque la Iglesia de repente la gente ignora cuántos, a ver, ¿puedo cerrar la puerta? Porque... no, claro, adelante, adelante. Perdóname, disculpa. No. Bueno, entonces te decía que este mal trabajo que en algunos casos siento que ha hecho la Iglesia en responder a estas acusaciones, como tareas tan sencillas como, por ejemplo, sacar la tasa o el porcentaje de pedófilos que ha existido en la Iglesia y versus el porcentaje de pedófilos que hay en una sociedad X. Entonces te vas a dar cuenta que los porcentajes son casi los mismos. O sea, no es un problema de la Iglesia, es un problema del ser humano, ¿no? Y no es una cuestión tampoco totalmente difundida, o sea, pensando que esta es una institución dedicada a la pedofilia. Pero el mensaje, la forma como se transmite el mensaje, creo yo, no es muy atractiva. Uh-huh. Hay excepciones. Por ejemplo, hay un padre en México que tiene una cuenta de no sé cuántos mil seguidores. Es un sacerdote católico, 30 y tantos mil seguidores, porque la forma como él comunica, el mensaje es muy atractivo. Yo creo que eso no llega. Entonces tú le ofreces al joven un mensaje donde va a donde le pones sacrificio sobre deber, ¿no? Donde le pones entrega sobre autogratificación. No es difícil para un joven que no tiene estos absolutos y que no ha experimentado el placer de lograr algo por su cuenta, ¿no? Después de tanto tiempo. Padre Gaggio le están diciendo. Exactamente, él mismo, así es. Entonces,
no es difícil para ellos entonces comparar, a ver, por ejemplo, con ideologías que compiten y se están convirtiendo crecientemente en ideologías ya mainstream o más con mayor presencia como el Ujú. transhumanismo. ¿Te ofrecen ser un siervo de Dios o te ofrecen ser Dios? Ponte a pensar en la mentalidad de un muchacho de 15, 14, 16, 17 años, una jovencita. No es tan difícil, ¿no? Y como no han tenido, ese es el problema, Sí. ese es el problema. Vamos a ponerlo haciendo una analogía como la que planteaba Roger Scruton, ¿no? Es mucho más fácil destruir que construir, porque destruir es entretenido, es rápido, ¿no? Te llena de adrenalina. Construir es aburrido y toma tiempo. Exactamente esa misma analogía tú la puedes plantear al cristianismo. Ser un buen cristiano, tener una vida a través de la cual tú has experimentado cosas buenas y malas, donde has desarrollado cierto compás moral, es un trabajo que toma tiempo. Y muchos no están dispuestos a hacer el sacrificio porque esta cultura de autogratificación inmediata es muy fuerte. Ese es un problema importante, creo yo. Hay dos artículos interesantísimos en tu página. Vuelvo a invitar a que vayan, que lo divides en dos partes el artículo, ¿no? Lo titulaste La rentable estrategia de la victimización. Mm. Hay una parte en el artículo que, por cierto, tengo este libro que todo el mundo conoce, ¿no? El libro negro de la nueva izquierda. Se publicó en el 2016, Miklós. Sí, Tú claro. este artículo, ahí dice como que lo publicaste en tu página en el 2017, pero al final del artículo tiene la fecha del 2 de febrero del 2016. Al parecer lo escribiste el 2 de febrero del 2016. Entonces, este libro salió después de tu artículo. O sea que tú ya desde antes ya estabas hablando de lo que con alguien como con estos dos intelectuales como Nicolás Márquez y Agustín Laje lo hicieron popular, pero tú ya estabas poniendo el dedo en esa llaga, ¿no? Y ahí dices, minuto a minuto, estas campañas de sensibilización buscan generar una masa crítica de ciudadanos legítima, entre comillas, ¿no? La causa superior. Y lo dice, la estrategia se completará cuando migre de las calles al espacio institucional, a la institucionalización formal de la agenda minoritaria. ¿A dónde voy con esto? Hay un sacerdote español, Miklós, que se llama... ahorita se me fue el nombre completamente, ¿no? Y luego te lo paso porque a mí me encantaría que tuvieran una conversación juntos. José Román Flecha Andrés. Él es de la diócesis de León, en España. Él es doctor en teología moral y ha estudiado mucho bioética, ¿no? Entonces, él nos planteaba esta situación. Dice, hay tres planos en la estructura mental del hombre, ¿no? Hay tres planos, dice. El emocional, el moral y el legal. Son como tres escalones, dice, emocional, moral y legal. No todo lo emocional, lo gratificantemente emocional, es legal ni moral. Para llegar, digamos, a la plenitud, lo planteaba de alguna de estas maneras, ¿no? Para llegar a la plenitud del ser humano, tienes que conjugar los tres aspectos. Que el emocional sea moral, que el legal sea moral y emocional, ¿no? Ahí ya como que llegas a la plenitud del ser humano. Sin embargo, decía él, estamos en una civilización, en una sociedad, en donde del emocional son tres escaloncitos, ¿no? Emocional, moral y legal. Dice, del emocional saltan al legal. Y entonces dicen, como yo no me siento bien o como ocurrió una tragedia, en algo como el aborto, algo concreto, ¿no? Como ocurrió una tragedia, o va a ocurrir una tragedia o va a salir con una deformación el niño, no está bien que lo tenga. O como yo no me siento preparada, ¿no? No está bien que lo tenga. Entonces del emocional pasan al legal. Y si es legal abortar, y automáticamente dicen, si no me siento bien y si es legal, bueno, es moral. Hacen como entrelace de la nada, ¿no? ¿Cómo
¿Cómo sucede esto, Miklos? Me imagino que es porque no existe, como tú dices, una moral objetiva. Y tú dices, si la moral objetiva es a partir de la vida, cuando vas creciendo, ¿no? ¿Tú cómo ves estos tres planos? No sé si habías pensado de alguna manera en estos tres planos de la estructura mental. Lo emocional, lo moral y lo legal, en donde ya lo moral ya no existe. Si lo emocional es legal, pues automáticamente vuelvo a insertar aquí lo moral y dicen, está bien. Y de hecho, de ahí nace todas estas cuestiones ideológicas o también este divorcio, ¿no? Porque te dicen, bueno, ¿por qué está mal hacer estas cuestiones? ¿Por qué está mal el matrimonio, no sé, entre personas del mismo sexo? ¿O por qué está mal adoptar por personas homoparentales? ¿Por qué me dices tú que está mal si tú haces cosas peores? Entonces, como tú haces cosas peores, Claro. porque esto va a estar mal. Y uno dice, no, es que también está mal a lo mejor lo que yo hago. Muy bien, pero como tú lo haces, tú tampoco puedes juzgar eso y por lo tanto, como no lo puedes juzgar, está bien. Entonces, es en todo este juego de palabras, ¿no? Todo lo subjetivizan, lo relativizan. No sé cómo ves estos planos. Bueno, no sé si a él le sirve, me parece bien. Yo, o sea, vamos a decir, tú puedes desde un plano personal o individual, tú vas a tener una interpretación personal de las cosas, una fenomenología de la cosa, ¿no? En la filosofía, la experiencia personal es el aspecto fenomenológico. Y ese aspecto fenomenológico es muy subjetivo. Se puede basar también en tus preferencias, en tus gustos. Ojo, cuando yo hablaba de la moralidad que vas adquiriendo a través de la experiencia, esa es una parte, es el complemento de la moral que ya viene de casa. O sea, no estoy diciendo que solamente sales suelto así, sin ningún tipo de absolutos, a descubrir el mundo y a adquirir una moralidad. O sea, ya viene algún tipo de formación en casa. La religión en ese sentido da fundamentos muy, muy claros. Pero el problema es cuando empiezas ¿no? a navegar en este mundo y tú empiezas a tomar decisiones desde una perspectiva personal, vas a tener preferencias, vas a tener gustos, y bueno, vas a interpretar el mundo de acuerdo a esa visión. Cuando saltas a un nivel superior, vamos a decir, ahí entras al terreno de las creencias, ¿no? Ahí vamos a entrar al terreno de la moral, como lo ponía tu amigo, donde no solamente ya eres tú, es tu interpretación personal, sino que va a haber un consenso con gente que va a pensar como tú o que va a creer lo mismo que tú y vas a empezar a formar comunidades. Ahí, por ejemplo, surge la famosa moral, es una moral colectiva, porque la religión finalmente es una moral colectiva, ¿no? De personas que comparten creencias, comparten principios, comparten valores, entonces ya no es una apreciación netamente fenomenológica, sino que ya estás a un nivel superior, que sería el punto moral que dio este sacerdote que me mencionas. Pero podría saltar a un tercer nivel, ¿no? Donde ya el nivel de subjetivismo, porque estamos pasando de un subjetivismo absoluto transitando hacia el objetivismo máximo, ¿no? Fuera de la religión, o sea, lo estoy explicando de una manera secular y después voy a articularlo con el aspecto religioso. Okay. En esta parte de las creencias, entonces tú vas a decir, bueno, nosotros somos católicos, nosotros van a decir que somos musulmanes, son diferentes formas de articular creencias agregadas o principios agregados. Sigue siendo subjetivo desde una perspectiva secular. Si tú aumentas el nivel de objetividad, vas a pasar a los hechos. Entonces aquí da lo mismo tu interpretación individual, da lo mismo también tu creencia religiosa, en el sentido que, por ejemplo, cuando dices, si yo suelto un lápiz, el lápiz va a caer. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad está ejerciendo ¿no? Está ejerciendo acá. O el sol se pone en occidente. O si hierves agua a 100 grados va a hervir a nivel del mar. Independientemente de tu interpretación personal subjetiva, de tu creencia, ese es un hecho. Ese vendría a ser el hecho científico. Y finalmente, un nivel superior de objetividad vendría a ser el axioma, las interpretaciones axiomáticas. Pi es igual a 3.1416, no está sujeto a discusión, 3 por 3 es 9, 4 por 4 es 16. Bueno, entonces viste cómo se transita desde lo más subjetivo hasta lo más objetivo. El problema es cuando se interpreta esta escala que te acabo de dar como una escala única, donde tú puedes evaluar a la humanidad. Porque la humanidad trasciende estas vamos a decir, estas dicotomías, objetividad, subjetividad. La vida del ser humano es mucho más compleja. Cuando tú hablas, por ejemplo, de la moralidad, efectivamente, tú puedes, en base, o sea, tú cómo surgen las instituciones, cómo surgen las leyes.
también surgen por consenso. Idealmente las leyes tienen que nacer desde de la práctica de la gente, ¿no? Llegas a ciertos consensos, hay cosas que aceptas de manera colectiva, o sea, varias personas están de acuerdo, varias formas de interactuar, y eso después se transforma en un código, en este caso un código legal, ¿no? El código de leyes. En el cristianismo también, o sea, cuando ves los 10 mandamientos, claro, si tú te pones a pensar, los 10 mandamientos son, en términos estrictos, un código legal también, vamos a decir, es un primer código legal moral. Entonces, es cierto lo que tú dices, se apela a la fenomenología, al subjetivismo del individuo, de la experiencia individual, sin tomar en consideración, ¿no?, cómo esa experiencia individual encaja en el conjunto, es decir, al nivel de la creencia, ¿no?, o al nivel de la institución, inmediatamente se convierte en un hecho. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Sueltas, o sea, descartas de plano, por ese bypaseo, descartas de plano toda dimensión trascendental, descartas de plano el consenso que tiene que existir para establecer esto en códigos morales o códigos legales que rescaten esa moralidad, y la transformas en un hecho. O sea, más o menos sería lo que tu amigo el cura me explicaba. Lo que estás haciendo ahí es tomando casos específicos, ¿no? Tomas casos específicos y después los normalizas y los haces estándar para todo el mundo. ¿Y qué es lo que se exacerba para llegar a ese salto? Lo que se exacerba es la emoción, porque cuando tú estás súper sensible es imposible que tú razones. Ya lo decía David Hume, ¿no? La pasión, o sea, la razón es la esclava de las pasiones. David Hume, que es este filósofo de la Ilustración escocesa, es decir, seguimos siendo en esencia personas que razonan también por emociones, por instintos, ¿no? Y justamente lo que nos diferencia de los animales, lo que que nos ayudaría a tomar mejores decisiones es instrumentos, por ejemplo, religiones como el cristianismo, porque te dan una paleta moral con la cual tú puedes, sobre esa, construir otro tipo de convenciones o instituciones que te permitan ordenar una sociedad y controlar comportamientos o acciones que sean no solamente dañinas para el individuo, sino a la sociedad en su conjunto. Entonces, yo creo que la estrategia, como te decía, es apelar al adoctrinamiento, al embrutecimiento, a la hipersensibilización, ¿no? Crear esta cultura de víctimas que exacerba todo lo que te estoy diciendo, porque a la víctima tú le vas a dar todas las razones para que tenga para victimizarse, que se relaciona con lo que te decía, ¿no?, de la dificultad del cristianismo. Es más fácil que te digan, oye, llora y vas a ser premiado, que rómpete el lomo, lucha por algo, te va a costar un montón, pero cuando logres eso, la satisfacción que vas a sentir por ese trabajo que has hecho va a ser 20 millones de veces más grande que la gratificación cortita que te da llorar y presentarte como una víctima ante el mundo. Entonces, ese creo que ese es un punto a considerar. Ahora, además, ya la legislación no está surgiendo de abajo hacia arriba, sino que se impone. Ya no es una legislación o, vamos a decir, un refinamiento de la moral que nace desde las comunidades, entre las interacciones naturales de las personas, sino que nace de un grupo de burócratas asalariados que tienen una agenda determinada, que tienen una amoralidad, que es la amoralidad progresista, este relativismo absoluto, y simplemente te la imponen hacia abajo. Entonces, no hay representación ahí. Y yo creo que todo esto se centra o recae en una palabra que gusta mucho usar. Tú le llamas, ¿no?, al progresismo, ¿no? Yo le llamaría el anticristianismo, ¿no? Que es que es la palabra tolerancia. Hay una conferencia de un filósofo, sacerdote también, que falleció en el año 2010, Pablo Domínguez se llama él. Él tiene una conferencia y la conferencia se titula Fe y Razón. Y tú hablas en uno de tus videos donde mencionas los 11 puntos del conservadurismo sobre la fe y la razón y cómo se complementan, ¿no? Y él, en esta conferencia, él habla sobre la tolerancia. Y él dice, y parafraseándolo, él dice lo siguiente, dice, tolerancia, palabra terrible. Y dice, dice, no es que no hay que ser tolerantes, dice, hay que ser más que tolerantes. Hay que amar a la verdad. Hay que amar la verdad y abrazarla y ayudarle a aquel que yerra a que salga de ese error. La tolerancia es
yo creo que la religión del subjetivismo en la que estamos viviendo justo ahora. ¿Cuál es la verdadera tolerancia, Miklos? ¿Por qué? Porque también nosotros a lo mejor, hablo bueno, no voy a decir nosotros, voy a decir, a lo mejor yo también, como católico, como cristiano, a lo mejor no sé explicar a veces bien a los jóvenes lo que implica, ¿no? La tolerancia, donde no implica justificar o ser alcahuete de lo inmoral. No, esa es otra cosa, eso no tiene nada que ver. Pero, ¿cómo manejar la tolerancia o cuál es la verdadera tolerancia o existe o debería de existir la tolerancia y en qué grados en contraposición de lo inmoral o de los antivalores? Bueno, la tolerancia es una cualidad, es una virtud en realidad. Ser tolerante es una virtud que tú vas a ir adquiriendo con la experiencia también, que implica darle espacio a otra persona para que desarrolle, ¿no?, su vida, aun cuando tú no estás completamente de acuerdo o no te alineas plenamente con los valores o principios o formas de vida de esa persona. Pero ello no implica que sea a expensas, no solamente de tu propio proyecto de vida, sino también del proyecto de vida, o vamos a decir, del bienestar común. Porque a la larga tú, como individuo, no te entiendes o no te explicas si es que no te consideras dentro de un colectivo, de una comunidad, ¿no? Y el daño que finalmente tú sientes que se puede hacer a nivel individual va a hacer por extensión daño también a los otros, porque justamente por eso eres una comunidad, porque compartes valores y compartes principios. Entonces, en la medida que estos proyectos de vida ajenos no sean disolventes del tuyo, yo no tengo ningún problema. El exceso de tolerancia yo lo califico de cobardía, o yo lo califico de cinismo. Tú no puedes ser, este concepto, esta idea de ser tolerantes siempre es absurdo. Yo no voy a ser tolerante, por ejemplo, de prácticas que utilicen a los niños como objeto sexual. Eso, explicando en base al ejemplo que te había dado, no solamente me va a afectar a mí, va a afectar a toda mi comunidad. Y si afecta a mi comunidad, también de forma retrospectiva me va a afectar a mí, porque yo no me explico como individuo sin estar en este conjunto. Entonces, uno es tolerante en la medida en que estos proyectos de vida de terceros no atenten contra los fundamentos de tu propia comunidad y de tu propio proyecto de vida. ¿Qué es lo que no está ocurriendo ahora, por ejemplo, con el proyecto, las agendas feministas o las agendas o la agenda LGTB? Ellos no están, ellos te piden tolerancia, pero con total intolerancia te imponen su proyecto de vida. Y aquí también es por algo en que yo probablemente no me pueda identificar 100% con el catolicismo practicante, porque yo sí soy de la idea yo no soy de la idea de si que te meten un cachetadón pones la otra mejilla. Yo soy de la idea de que si te meten un cachetadón tú le revientas el hocico. Pero entonces ahí tenemos un problema fundamental de por qué tendría que reflexionarme primero, ¿no? Esa es mi forma de verla, ¿no? Y lamentablemente la historia prueba que aquellas comunidades o aquellos conjuntos o aquellas sociedades que fueron excesivamente tolerantes, ¿no?, o que no tuvieron la capacidad o el coraje de reaccionar frente a proyectos totalitarios, terminaron siendo devoradas. Y tú lo puedes ver ahora en términos concretos. ¿Qué está pasando con el catolicismo a nivel latinoamericano? Tú puedes tener todavía un alto porcentaje de la población en países como México, en países como Perú, como Brasil, donde tienes un número muy saludable todavía de católicos. De la población católica sigue siendo mayoritaria. Pero es, por ejemplo, cómo van perdiendo terreno con el discurso del cristianismo evangélico, que es mucho más orientado a la acción, ¿no? Si hay algo que yo encuentro que me identifica con el cristianismo evangélico es su capacidad de reacción política. Es algo que yo no veo en el catolicismo. Y creo que puedo entender y no voy a juzgar, ojo, porque no quiero tampoco entrar en un terreno de arrogancia para decirles, oye, tienen que hacer esto y lo otro. Pero simplemente como espectador voy a decir que creo que sería mucho más beneficioso, al menos para los laicos, ¿no?, dar respuestas políticas, acciones políticas concretas, y no simplemente poner la otra mejilla, porque cuando pones la otra mejilla,
te pegan en la otra. Entonces vas a estar así, 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 hasta que te van a terminar noqueando. Ese es un problema. Entonces, tolerancia sí, en la medida de que eso no implique que esa tolerancia ponga en riesgo tu propia existencia, tu propio proyecto de vida, tu conjunto de valores, tu forma de ver el mundo. Eso creo que yo por lo menos no podría tolerarlo. Quien te escuche y quien nos escuche a lo mejor nos van a encajonar o te van a encajonar en el concepto de radicalismo. Es que eres muy radical. Es que necesitas dejar a veces. Y es que a veces, Miklos, no se entiende. Nos quedan 4 minutos. Ya sabía que nos iba a pasar esto. Contigo ya sé que se va volando el tiempo. No se entiende la diferenciación, como dices, ¿no? Ahorita veía un comentario que decía, eso se le llama misericordia, y a veces también, ¿no? Dentro del mismo catolicismo, cristianismo, no sabemos explicar cuál es la diferencia entre tolerar y ser misericordiosos, donde no significa aceptarlo todo. Y tienes razón, muchos católicos estamos en esa misma idea de que nos falta ser más claros y más contundentes, así nos llamen radicales. O sea, Es nos una falta... crítica constructiva. Y no, yo creo que se nos va a terminar el tiempo en la siguiente pregunta, a ver si la puedes hacer cortita para poder tener un final, ¿no? ¿Cómo logran llegar, cómo logran permear en los jóvenes estas otras ideologías sin que al permear en ellos, al comprarlas los jóvenes, no se sientan malamente radicales? Eres ignorante si eres un radical religioso, pero eres algo superiormente moral si eres un radical LGBT, si eres un radical pro aborto. Ahí sí está bien. ¿Cómo Nuevamente, conectan esto? nuevamente, porque el paquete, el producto anticristiano está mejor envuelto, es más atractivo el envoltorio. El contenido es peor, es mucho peor, pero el envoltorio que utilizan es mucho más atractivo, ¿no? Entonces te enseñan a ser un rebelde, te enseñan a ser un rebelde disruptivo, ¿no? Moderno. O sea, les asocias a esa rebeldía con palabras o atributos que son positivos, ¿no? Y les ofreces también la promesa o la oferta que les haces es mucho más atractiva. Tú vas a ser Dios, no vas a necesitar creer en Dios. Muy bien. Quedan 2 minutos, Miklos. Bueno, 1 minuto con 50 segundos. Quiero que todos sigan tu canal, sobre todo los católicos que necesitan escuchar este tipo de pensamiento tan lógico y tan obvio que tendríamos que tener nosotros, que es Miklos Lukács. Y pues tu página de Instagram, Miklos Lukács 8, me parece, y tu Twitter también, ¿no? Es increíble. Te quiero dejar con esta pregunta y que tú te despidas y des un mensaje el que tú quieras. Y la pregunta es, Miklos, ¿estás preparado? Porque ahorita estamos en pandemia, apenas está siendo conocido. Miklos, en menos de un año vas a salir en los medios de comunicación a nivel masivo y te van a tirar con todo. Lo que le está pasando a Chinda Brandolino en Argentina, donde la sepultaron, ¿no? Yo creo que eso y más te puede pasar a ti. 50 segundos, Miklos. ¿Estás preparado? ¿Y algún mensaje que quieras Pero dar? por supuesto, sí en Perú y he recibido esos ataques, ya llevo años recibiendo esos ataques, o sea, es que lo escales a nivel latinoamericano me da exactamente lo mismo. Tú para meterte en este oficio tienes que tener la piel, el cuero de cerdo, de puerco, bueno, así de grueso, de rinoceronte, y yo lo tengo. Además me gusta pelear por cosas que creo positivas. Así que me da lo mismo, ¿no? Yo voy a seguir siempre luchando por lo que yo creo correcto. El resto me importa un pepino, yo voy a seguir dándole duro. Y hasta que pueda y hasta que me dejen. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy cerrando apurado, pero te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por la conversación y a la gente que nos ha acompañado también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miklos. Y ya sabes, cuando vengas a Mexicali o a San Diego, en donde me encuentro, unas cervezas para los De dos. todas maneras. Dios Okay. te bendiga, Miklos. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Fuerte Muchísimas abrazo. gracias. Chao. Chao.